El presidente Donald Trump y el poder abrumador de nuestras Fuerzas Armadas han desmantelado considerablemente las capacidades militares de Irán y debilitado su programa nuclear. Ahora entramos en la fase final. Al amanecer comienza un día D económico, la mayor ofensiva financiera jamás organizada contra un adversario. ¿Qué expectativas tiene? Sí, ocurre lo mismo con Rusia, el país más sancionado del mundo, o al menos lo era. Ahora Irán le disputa con fuerza ese desafortunado título. Así que, más sanciones. Es el sistema financiero. El bloqueo de las exportaciones de petróleo ya ha provocado una inflación masiva, y el cambio de la moneda iraní frente al dólar ha subido hasta 2 millones de reales. Es sencillamente increíble. 2.700.000 por una libra esterlina. Así que sí, por supuesto, la población está sufriendo. Pero de nuevo, como en Rusia, cuando se está contra las cuerdas, ya sabe, Persia, Irán, con una historia de 3.000, 5.000 años, no va a dejarse intimidar. De nuevo, justo hoy, o ayer por la tarde, el gobierno iraní lanzó una advertencia a 47 barcos petroleros y otros de que tienen que pagar. O bueno, no está del todo claro en qué consistía la amenaza, pero está claro que la amenaza estaba ahí. Así que el gobierno iraní no parece estar dando marcha atrás. Y cuanto más violento es el lenguaje que sale de Washington, no parece tener el efecto de intimidar al gobierno de allí. Así que, como en la guerra ruso-ucraniana, se trata de ver quién cede, quién acaba quebrándose primero. Y tengo la sensación de que no será Rusia, y tengo la sensación de que no será Irán. Hay una cuestión más amplia, por supuesto, y es que, ya sabe, no estoy del todo. No es una alianza, pero se habla mucho de esta llamada alianza CRINC, es decir, China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Y Corea del Norte, por supuesto, ha activado recientemente su diplomacia. De hecho, creo que Trump está hablando de reunirse de nuevo con Kim Jong-un. Sí, uno sigue pensando en el Kim Jong-un de antes. Pero en fin, tampoco sabemos cuánto apoyo está recibiendo Irán de China de forma tácita. Se habló de que, hace solo 10 días, llegaron desde China 6 grandes aviones de transporte con... No tenemos muy claro qué tipo de mercancías, pero evidentemente algún tipo de armamento, de una clase u otra. Tengo que subrayar que ese informe no ha sido confirmado, pero están ocurriendo cosas entre bastidores que creo están dando al gobierno iraní cierta sensación de que podría resistir. Bueno, si existe esa sensación por parte iraní, iremos a ello enseguida. Desde luego, esa sensación no se comparte en Estados Unidos, porque ayer vimos al general Jack Keane mostrarse entusiasmado ante la posibilidad de esta nueva guerra económica, pero cree que quizá también haya que añadir algunos ataques militares. Durante 50 años hemos seguido una estrategia de apaciguamiento con ellos. Intentamos llegar a acuerdos. Nunca les hicimos frente hasta que lo hizo este presidente. Y sí, eso va a requerir un cambio de comportamiento por su parte. Tendrán que cooperar y nosotros tendremos que ponernos firmes con algunos de nuestros aliados y socios para asegurarnos de que contribuyan a este aislamiento de Irán. Así que vamos a tener que ponernos firmes, no solo con Irán, sino también con nuestros aliados. Ya saben, más les vale sumarse a esto y más les vale empezar a derribar. Miren, ya han derribado muchos misiles, Richard. Quiero decir, ¿qué tipo de presión crees que hay que ejercer sobre Irán y sobre los aliados árabes del Golfo para seguir presionando? Y uno se pregunta si está hablando de alguien como China, porque si no consigues que China se sume a estas sanciones y ponga de su parte, o Rusia, nada va a marcar ninguna diferencia, porque no hay sanciones por parte del mundo occidental. Así que, ¿qué interpretación haces de eso?
Hay que decir que este discurso de Jack Keane está una vez más completamente desconectado de la realidad, como si hubieran estado apaciguando a Irán desde 1979. Es realmente absurdo y extraño siquiera plantearlo en esos términos. Sí, Obama tuvo el Chautauqua, el acuerdo nuclear, pero eso no era apaciguamiento. Era un acuerdo. Se llama diplomacia. Se trata de debatir y de establecer un marco para lograr tus objetivos, que en este caso era controlar el programa nuclear iraní. Así que, para empezar, eso es totalmente absurdo. Pero ahora amenazan con intensificarlo. Y por supuesto, incluso dentro de la Casa Blanca ha habido rumores de que se ha hablado de utilizar algún tipo de arma nuclear táctica, lo cual de nuevo es una señal de desesperación más que de una estrategia meditada. Así que, de nuevo, esta guerra corre el riesgo de intensificarse. Y en cuanto a la presión sobre los aliados, creo que no afecta solo a los países de Oriente Medio. También existe la sensación de que, ya sabe, Trump ha dicho a Canadá y a otros países que no nos apoyaron en esta guerra contra Irán, que habrá más aranceles. Canadá era un caso algo distinto, pero el Reino Unido y otros países no se han mostrado tan entusiastas con esta guerra, aunque el Reino Unido está permitiendo que sus bases aéreas se utilicen para ataques contra Irán. Así que en cierto sentido, ya somos de facto cobeligerantes. E Irán ha amenazado con que no actuaría solo contra los aliados de Estados Unidos en la región, sino también más allá. Así que de nuevo, también existe el peligro de una escalada horizontal en esa guerra. Bueno, y lo que podría dar más recorrido a esto, quizá incluso dejando claro que podría haber una escalada adicional, es la respuesta iraní a todo esto, porque desde luego no se van a quedar callados. Y uno de sus principales asesores militares, el general Rezaei, apareció en la televisión iraní para decir lo siguiente. Si Trump decide adoptar nuevas medidas, nuestra respuesta, nuestras represalias serán sísmicas. Primero, diremos a todos los países vecinos y a los países de todo el mundo que no se unan a Estados Unidos en su guerra económica. Cualquier país que participe en la imposición de restricciones económicas contra nosotros será considerado un enemigo. Por supuesto, primero negociaremos con ellos. Mantendremos conversaciones y les diremos que se aparten y se distancien de Estados Unidos. Pero si no actúan, golpearemos. Por un lado, tienes a Jack Keane amenazando incluso a los países de la región, diciéndoles que más les vale ponerse de nuestro lado. Y luego tienes a la parte iraní diciendo, sí, si hacéis eso, también vais a recibir algunos de nuestros misiles de lleno. Así que, literalmente, están sometidos a presión por ambos lados. ¿Cómo va a desarrollarse esto? El contexto es que hace unos 10 días hubo una importante reorganización en la cúpula iraní, y la élite allí, o la élite gobernante, se ha consolidado más. Y por decirlo de forma sencilla, es un gobierno de línea dura. No es que hubiera moderados en particular, pero al presidente, Pezeshkian, se le consideraba un moderado relativo. Bueno, desde luego, más inclinado a la paz, si hubiera sido posible negociar con Estados Unidos. Y por supuesto, después del 28 de febrero y del ataque, eso ya no fue posible. Así que el líder en la sombra, el Ayatollah Khamenei, parece que nadie lo ha visto, pero parece seguir activo. Y por supuesto no van a ceder. Y desde Irán está saliendo un discurso beligerante. Así que solo podemos esperar represalias mutuas y, una vez más, una escalada sin fin. Perdóname, Gary, voy a cambiar un poco de tema. Quiero poner ahora un corte titulado El acuerdo de Trump con Irán. ¿Cuál crees que es, en la medida en que puedas identificarlo, el objetivo estadounidense aquí? Vale, lo intentamos, como decía. 40 días de combates, bloqueo, 13 días de combates, un memorando de entendimiento. Teníamos un acuerdo firmado por el propio presidente Trump y por Pezeshkian. Y a los pocos días nos deshicimos de él, y ahora ya no existe. Eso también quedó atrás.
Pero aquí verán que el presidente Trump parece seguir hablando de algún tipo de acuerdo que está intentando alcanzar. Y me cuesta entender de qué acuerdo habla, cuando ya tenía uno. Y vuelvo al 26 de febrero, 2 días antes del ataque, cuando el mediador omaní había conseguido un acuerdo extraordinario que Irán había aceptado. Así que entonces, teníamos un acuerdo. Lo tiramos por la borda. Teníamos un acuerdo el 17 de junio. Lo tiramos por la borda. ¿De qué está hablando aquí? No tienen dinero, no tienen marina, no tienen fuerza aérea, no están pagando a sus soldados, no están pagando a su policía. Tienen una inflación del 350%. Así que simplemente vamos a ver qué pasa. Y tenemos el control total, como saben, de la frontera. Tenemos el control total. Si miran el bloqueo, tenemos el control total de toda esa región relacionada con el estrecho de Hormuz. Y eso se adentra bastante en las zonas terrestres. Es que, ant kan contribuir a acuerdo. Plaf, ats en mi unión estamos españoles al actual correcto. Sí, quiero decir ante todo, eso de lo que está hablando, que tenemos el control total de la tierra. Claro, que no tenemos el control total de nada en esos, no sé, creo que son 8 países distintos que tienen fronteras con ellos. Tenemos cierto control sobre el Golfo de Omán, donde está esa línea, pero poco más. Pero de nuevo, volvamos a esto. Quieren llegar a un acuerdo. ¿Cuál cree que es el acuerdo que el presidente Trump tiene en mente? Bueno, no lo sabemos. Pero lo interesante es que incluso hace aproximadamente una semana, los omaníes estaban hablando con los iraníes y habían alcanzado un acuerdo. ¿Y qué hace Estados Unidos? Amenaza con arrasar Omán, que no es un aliado como tal, pero está estrechamente aliado con las potencias occidentales y controla la parte sur del estrecho de Hormuz. Les amenazaron con terribles represalias por llegar a un acuerdo, así que simplemente no sabemos cuál es el carácter de este nuevo acuerdo. Quiero decir, han visto a Scott Bessent hablar de lo nuclear. Pero lo cierto es que, ¿cuántas veces han afirmado haber destruido la capacidad nuclear de Irán? Desde junio de 2025, con aquellos 12 días de bombardeos, hasta esta vez también. Así que ya saben, ¿cuántas veces se puede volver a lo mismo? Así que podrían declarar la victoria e irse, en el sentido de que hemos detenido las capacidades nucleares de Irán, hemos logrado nuestros objetivos. Pero claro, ya en 2012, los rusos empezaron a hablar de Estados Unidos, y esto ya bajo Obama, diciendo que, según argumentaban, usaban una palabra bastante larga y desagradable. En inglés, vendría a significar, en 2 sentidos, que realmente no se puede tratar con esta gente. Estás tratando con ellos, y, como los palestinos aprendieron hace mucho tiempo, a quienes se implican de verdad en las negociaciones, los fulminan, los bombardean, los matan, los asesinan, los secuestran o lo que sea. En ese sentido, es difícil llegar a un acuerdo, pero claro, después Estados Unidos no cumple el acuerdo. Así que en ambos sentidos, no tiene sentido llegar a un acuerdo con Estados Unidos, porque hay un problema de compromiso. Así que no tiene sentido hablar. Y eso también forma parte del problema en la guerra de Ucrania. Al final, el interlocutor del otro lado es sencillamente, bueno, no se trata solo de que las cosas cambien cuando llega un nuevo presidente. Ahora, dentro de la vida de un solo régimen, y desde luego bajo Trump, las cosas están cambiando tan deprisa que sencillamente no se puede tratar con esta gente. Y eso es algo casi sin precedentes en términos de historia mundial. Que con un país importante como Estados Unidos, no sepas con quién estás hablando. La propia administración está, por supuesto, dividida. Sabemos que Pete Hegseth parece estar purgando el Pentágono de toda la gente más competente y capaz, incluida la persona que estaba hablando con Rusia, que visitó Moscú hace unos meses y que ahora deja el Pentágono. Así que, ya sabe, con quién hablas y qué credibilidad tiene cualquier compromiso con cualquier acuerdo. Como usted dice, apenas dura 24 horas.
Sí, eso no es muy optimista en cuanto a sacar alguna de estas guerras de la ecuación. Veremos cómo se desarrolla. Lo último sobre lo que me gustaría conocer tu opinión es otra cosa que está ocurriendo en la misma región. Ayer Al Monitor publicó esto. Dice, ¿por qué Turquía considera los ataques israelíes en Siria una advertencia sobre su papel militar y el Pacto de la Meca? ¿Qué puedes decirnos sobre esta retórica de ida y vuelta entre Turquía e Israel? Y especialmente sobre cómo se relaciona con las acciones que están teniendo lugar dentro de Siria. Porque por un lado parece que Israel, que ocupa partes de Siria, le está diciendo a Turquía que no puede ocupar partes del norte de Siria, o que de lo contrario lo considerarán un problema. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Sí. La gran cuestión es que muy claramente Estados Unidos ya no se considera un garante de seguridad creíble. Y no hace mucho, cuestión de una semana más o menos, Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, miembro de la OTAN, se unieron para firmar el Pacto de la Meca, firmado en la Meca por estas tres potencias intermedias, que básicamente suscribieron entre sí un pacto de seguridad, un pacto de defensa. Y por supuesto, esto ha indignado a Israel. Así que Siria vuelve a convertirse en el campo de batalla entre Turquía e Israel. Como sabe, las relaciones entre Turquía e Israel son muy malas por la flotilla. Hace unos meses, Israel interceptó por segunda vez una importante flotilla de paz que se dirigía a Gaza para proporcionar alimentos, apoyo y ayuda. Y los israelíes la interceptaron de una manera muy brutal. Y muchas de las personas implicadas eran turcas. Así que ese es otro problema más. Y por supuesto, Siria no puede defender sus propias fronteras ni su propia soberanía en estos momentos. Turquía domina la parte norte. Israel ha avanzado mucho más allá de los altos del Golán y se ha apoderado de una gran parte del sur de Siria. Y por supuesto, no hace mucho bombardearon una base aérea bajo control turco. Así que hay todo tipo de maniobras en marcha. Pero, dado que Turquía está ahora en este pacto con Arabia Saudí y Pakistán, en cierto sentido, las otras potencias también podrían verse arrastradas a cualquier cosa. Por tanto, toda esta conversación sobre los acuerdos de Abraham, que fue muy importante, sobre la normalización de relaciones entre Arabia Saudí, que por supuesto no se produjo, Israel y otros países, está ahora mismo hecha añicos como consecuencia de la guerra con Irán. ¿Y qué posibilidades hay de que alguno de estos conflictos en los que Israel está implicado termine pronto? Ya sea con los hutíes, eso tiene más que ver con Arabia Saudí, pero también afecta a las relaciones con Israel en el Mar Rojo, especialmente en Bab el-Mandeb, la situación aún sin resolver en Gaza, el problema creciente con los colonos o lo que sea en Cisjordania, la situación en Siria que sigue en marcha y también en Líbano, porque aunque supuestamente eso formaba parte del memorando de entendimiento y del alto el fuego, Israel sigue arrasando aldeas allí periódicamente. ¿Hacia dónde va todo esto para Israel? Tiene toda la razón. La violencia de los colonos en Cisjordania está aumentando. Hace muy poco, en torno a la ciudad de Jenin, en el norte de Cisjordania, una de esas zonas de las que los israelíes se retiraron hace 20 años, durante el mandato de Sharon, ahora están construyendo asentamientos y, por supuesto, derribando con excavadoras las casas de los palestinos, desenterrando sus olivares, sus bosques, sus árboles. Y, por supuesto, cuentan con el apoyo de las fuerzas de defensa de Israel, que normalmente se quedan al margen, si es que no apoyan activamente la violencia de los colonos. El sur del Líbano está siendo castigado de nuevo. Incluso han surgido recientemente acusaciones de que se están incendiando bosques para destruir por completo el sur del Líbano. Y como dices, los hutíes, o Al-Ansar, en Yemen, amenazan con bloquear el acceso al Mar Rojo, es decir, al Canal de Suez. ¿A dónde va a llevar esto? Como hemos dicho tantas veces, es malo, y me temo que va a empeorar mucho antes de que haya siquiera un atisbo de esperanza. Y por supuesto, lo reconozco,
quizá de forma ingenua, tenía una pequeña sensación de que, dado que en el Reino Unido nuestro nuevo ministro de Asuntos Exteriores es Ed Miliband, y hay un nuevo primer ministro centrado en los asuntos internos, esto podría ser una oportunidad, porque un cambio de liderazgo suele ser una oportunidad para cambiar las políticas. Y por desgracia, hoy se ha demostrado que esto no va a ocurrir. Y eso es trágico, porque creo que el Reino Unido, al estar fuera de la Unión Europea, podría haber ofrecido una oportunidad. En lugar de escalar y echar más leña al fuego, como dice Peskov, podríamos haber dicho, miren, demos un paso atrás, porque los países dentro de la Unión Europea están hoy en día muy atados y vinculados, y tienen muchas limitaciones, mientras que nosotros como país independiente podríamos hacerlo como Estado soberano. Por desgracia, esa oportunidad, bueno, iba a decir que se ha desperdiciado. Creo que nosotros, en Londres, nosotros en el Reino Unido, seguiremos intentando dialogar con el gobierno británico, posiblemente también con el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, para plantear una perspectiva de paz. Necesitamos que los británicos no se limiten simplemente a escalar, sino que empiecen algún tipo de conversaciones de vía 2. Ya hay algunas en marcha, discretamente, pero además espera que acá fames muy misibles. Bueno, sin duda aplaudiríamos eso y amplificaríamos ese mensaje, porque ese es sin duda nuestro deseo. Todos estos conflictos son militarmente inalcanzables. Estados Unidos no puede derrotar militarmente a Irán. Israel no puede derrotar militarmente a todos los enemigos contra los que ha elegido luchar. Simplemente no puede. Lo único que puede hacer es seguir luchando. Y lo mismo ocurre con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Al final, aunque hicieran falta más años, Rusia puede destruir al bando ucraniano. Pero Ucrania no puede acabar destruyendo al bando ruso. Lo único que pueden hacer es seguir luchando durante un periodo de tiempo desconocido, matando gente y perdiendo gente por el camino. Y todos pierden cuando ocurre eso, salvo quizá la élite de los superricos. Sí, eso es, en cierto modo, contra lo que tenemos que luchar desde el frente de la cordura. Pero le agradecemos que haya aportado algo de claridad sobre algunas de estas cuestiones, para que al menos podamos ver qué es lo que realmente está pasando. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, profesor. Gracias, ha sido un placer. Y también os lo agradecemos a vosotros. Esta tarde volveremos a contar con Scott Reeder en el programa. Analizaremos algunos aspectos adicionales de la guerra entre Rusia y Ucrania, y él aportará sus fuentes, como hace siempre. Será hoy, a las 2 de la tarde, hora de la costa este, en Daniel Davies Deep Dive. Nos vemos entonces.